Estoy otra vez en la testera, esta vez para presentar el colosal libro de Rosana Barragán llamado El Imperio del Trabajo, Historia Social de la Producción de Plata del Mundo, siglo XVI-XVIII, publicado por Plural, que sin duda es la editorial más grande y diversa de Bolivia. Antes de ceder la palabra a Chris Lane, que es el autor del prólogo, y por supuesto a la autora del libro, Rosana Barragán, yo quiero decir dos cositas, quiero destacar dos cosas y para eso me voy a permitir dar lectura a un breve texto. Humberto Eco decía que uno de los usos de las notas al pie era el de pagar deudas. Pascal Guignard, más inclinado al arte de la evocación, veía en ellas una epopeya, el recurso retórico que permite hacer hablar al ausente. Rosana Barragán ha pagado muchas deudas, 580 autores, en 610 títulos, ha hecho hablar al ausente, textualmente, en más de 1000 documentos de archivo, 6000 hojas de 10 archivos repartidos en otras tantas latitudes, gráficamente, en 112 imágenes que restituyen al lector el espesor material de un mundo subterráneo y opaco, el de los socavones. A este consorcio de circunstancias bibliográficas, documentales y gráficas se suma, como decía bellamente Gabriel René Moreno, una comprensión que estruja el sentido inequívoco de los textos originarios, para oír en los pliegues de los archivos no solo datos, sino dramas humanos, tensiones, memorias, este libro. Un apunte me gustaría destacar del enorme trabajo de Rosana, más próximo a mis intereses intelectuales, y es la relación entre la historia, o mejor, la historiografía y el lenguaje. La historiografía no es una mera narrativa o una técnica particular de lectura de signos. Sin entrar en honduras filosóficas, digamos que el lenguaje, además de reflejar la sociedad, la cultura o la experiencia social en que se habla y de quienes hablan, también la conforma, la modela, en suma las define. El significado de los textos históricos no es relacional, constante o congénito, palabra esta tan cara a don Gunnar Mendoza, a ellos mismos. Aparece solo cuando estos son ubicados en un entorno local de redes socioculturales y políticas a las que tratan de dar forma y que están organizadas en torno a ellos. La clave está en la lectura entre el texto y el contexto, entre el significado manifiesto y el encubierto, entre objetivos implícitos y explícitos. Si se acepta el argumento de que el lenguaje constituye el mundo social, debemos insistir también en que el lenguaje adquiere sentido y autoridad solo en determinados contextos sociohistóricos. Sin embargo, lo que ocurrió entre los siglos XVI y XVIII en términos del lenguaje minero persiste hasta hoy. Y esa continuidad histórica no solo es lingüística, sino sucede en la minería. Y esa continuidad histórica no solo es lingüística, sino también cultural, social y material. De ahí que no podemos entender cabalmente lo que sucede en la minería actual si no comprendemos lo que ocurrió entonces. Y la mejor muestra de la materialidad social del lenguaje la ofrecen los códigos léxicos de la minería colonial. Un entramado de voces técnicas, de términos surgidos de la práctica, que articulan un verdadero hervidero multilingüe, donde conviven palabras del castellano, del aymara, pero también del náhuatl y sobre todo del quechua. Por eso, mientras las diferencias lingüísticas estructuran la sociedad, las diferencias sociales estructuran el lenguaje. Eso es lo que quería destacar del trabajo de Rosana, la discusión en torno al lenguaje como constructor de significado social. Cedo la palabra a Chris Lane, que es el autor del prólogo. Muchísimas gracias. Es un gran placer, honor estar aquí con ustedes para compartir este momento
tan importante del lanzamiento de este libro. Espero que todos lo compran y lean. Más importante. Me dio sorpresa cuando Rosana me contactó y dijo que por favor que lees este texto. Y me dijo que solamente tiene unos 9 capítulos, una introducción, una conclusión, no es mucho. Bueno, mándamelo. Y yo pensando en un lanzamiento con dinamita. Pero este libro pesa tanto que necesita por lo menos 5 o 6. Bueno, voy a leer un parte del prólogo porque yo creo que eso va a darles una idea de mi apreciación. Este libro es tan importante. Hay algunas personas que dicen que Potosí ya tiene historia. ¿Qué más puede decir? Hay mucho más que se puede decir. Y Rosana y yo hemos estado en un diálogo desde hace años y ahora nos hicimos amigos. En la idea de cómo llegar a entender Potosí a nivel global y tal vez más aún a nivel planetario. Entonces voy a leer un par de párrafos. La monografía magistral de Rosana Baragán, El Imperio del Trabajo, es sin duda la contribución individual más importante hasta la fecha sobre la historia de larga duración de Potosí. La investigación está atravesada de fuentes textuales y visuales inexploradas, subutilizadas e incluso no tan bien comprendidas, y simultáneamente comprometida con varias generaciones de historiografía minera y agraria. Este libro constituye una revisión decisiva no solo de la historia laboral potosina, sino también de las historias de los grandes sectores bancarios y de microcréditos de la ciudad de La Plata. No esta ciudad de La Plata, sino la ciudad de Potosí. Sus subculturas religiosas, su alta y baja política, sus relaciones de género, de clase y mucho más, incluida su historia iconográfica, su alcance global. Potosí era la estrella polar y el epicentro en torno a la cual orbitaban provincias enteras, atrayendo todo tipo de mercancías a cambio de su metal blanco. La vasta base agropecuaria andina, que durante tanto tiempo sostuvo la gran máquina de Potosí, para asombro de generaciones y de atónitos visitantes, era una verdad orgánica, viva, adaptable, resistente. Gracias en gran parte a las mujeres, esta ecología andina del trabajo era asombrosamente capaz, potente, dura como una roca. El sistema que los intrusos españoles siempre habían imaginado como lógico y racional, un mecanismo de relojería para fabricar plata, era en realidad un mecanismo frágil, voluble y delicado, sometido a la implacable mano de Dios. Las creaciones del hombre siempre se rompían. El sueño del virrey Toledo, como el de muchos de sus sucesores, no dejaba de derrumbarse. Sin embargo, Potosí sobrevivió. ¿Por qué? Lo que Rosana Baragán nos da y narra hábilmente, basándose en sus incesantes análisis y excavaciones de archivos, es que, de alguna manera, los indígenas andinos se las arreglaron para seguir la corriente al rey de España y a sus súbditos funcionarios y sacerdotes codiciosos, necesitados y faltos de oxígeno, y seguir produciendo el principal lubricante y combustible del mundo moderno temprano, la plata de Potosí. Este libro es un homenaje a su genio, a su ingenio
y su indomable persistencia. A su imperio. Gracias. Antes de pasar la palabra a Rosana, le traigo Una dinamita. un regadito de Estados Unidos en donde tenemos varios Potosís. Este es del Potosí de Wisconsin, que produce una cerveza. Gracias, Cris. Ahora pasamos el micrófono al autor. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a todos ustedes y todas que están aquí presentes después de semejantes jornadas, de semejante maratón de presentación de libros y que todavía estén aquí sobrevivientes. Me siento además muy feliz de estar aquí en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, donde realmente es donde yo me formé. Agradezco además a todas las personas de esta institución que nos permiten investigar cada vez que pasamos por estos lados. Al jefe de archivos y bibliotecas de ayer y de hoy, a las bibliotecarias, a todas las personas que nos permiten justamente excavar en todas las fuentes del pasado. Me siento también profundamente agradecida por las palabras de Alfredo Ballestad, por su gran trabajo de editor y por toda su paciencia. No saben cuánta ha tenido conmigo. Me siento también totalmente conmovida con el prólogo de Chris Lane, que ustedes van a tener la oportunidad de leer extensamente, in extenso, porque ha leído solo unos fragmentos. Y también le doy gracias por su enorme generosidad. Y hablo como mujer, se acostumbra a miradas recelosas y a las que hasta nosotras mismas, como mujeres, nos imponemos, porque podemos ser extremadamente duras con nosotras mismas. De ahí que valoro enormemente las palabras que ha escrito Chris Lane, y mucho más porque me he sentido no pocas veces totalmente abrumada por Potosí. No pocas veces me he visto sofocar por la cantidad de información que encontraba en uno y otro archivo, a tal punto que pensé que me ahogaría en una historia sin fin. No pocas veces recordé a Enrique Tande, cuya palidez en los últimos años de su vida eran también un espejo en el que yo me podía ver a mí misma. ¿Qué me condujo al corazón del espacio económico, social, colonial, como decía Senpa Tasaduri? Tiene, creo que, una doble vertiente. La primera fue darme cuenta del rol que se dio a la mitad en el hermoso y famoso diálogo imaginario en 1809 en los Campos Elíseos, ese lugar mítico de héroes en los que se encuentran Fernando VII, que se quejó sobre la usurpación de su reino por Napoleón Bonaparte al Inca Atahualpa. Y el Inca Atahualpa le cuenta, privado a su vez de su reino, le dice, por el español. Esa fue la primera vez, porque en todo ese diálogo encontré muchas canciones alamitas que realmente me intrigaron en esa permanencia, digamos, hasta 1809 y mucho después. La segunda vertiente se originó en una tremenda inquietud mía de indagar por qué no se dio una oposición y un rechazo a la mitad en la magnitud de lo que podría ser una rebelión de los catarí que hemos tenido
fines del siglo XVIII, pero no era el siglo XVI, no a fines del siglo XVI, no a mediados del siglo XVII, no a fines del siglo XVII. Y eso me hacía también pensar en por qué los obreros del siglo XX aparecían tan combativos y los mitayos aparecían tan sumisos. Estas preocupaciones o estas interrogaciones que me hacía me han llevado a la literatura de grandes historiadores, tanto del pasado como a la literatura que estaba produciendo mis colegas. Paula Zagalski, Chris Lane, Raquel Hill y bueno, muchísima gente, muchísimas personas a las que he tratado de recordar en este libro. Me costó mucho tiempo tener cierta maestría sobre los planteamientos que hacían todos estos historiadores. O sea, así como las fuentes eran abrumadoras sobre Potosí, también la literatura secundaria es abrumadora. Y quería leerlos, pero también tener cierta distancia de ellos como para pensar que no todo había sido dicho, dejándome espacio también para continuar los senderos de estas inquietudes y estas preguntas que no encontraba respuestas suficientes. En una de mis primeras visitas al archivo de Sevilla, me encontré con dos fuentes que fueron claves. La primera era una cita de un gobernador por 1760, que se las leo, o las resumo. Decía esta cita: los cachas son los ladrones del mineral, cuyo número me asegura que eran un cuerpo de más de 4,000 hombres, entre mulatos, mestizos, indios y aún españoles, y con todo lo que roban abastecen a 235 trapiches. Y añade: estos indios son mitayos, mingas, carreteros, pongos y apiris, y trabajan en las minas con los cachas. Esta cita realmente me derrumbó en todo lo que yo había leído sobre Potosí, y ustedes seguramente también, porque no era la representación que yo tenía en mi imaginario, que pensaba, aquí están los mitayos, aquí están los mingas, y por allá los cachas, y listo, ¿no? O sea, eran mundos absolutamente estancos, separados y diferenciados. Y me fui dando cuenta que en realidad esta mirada de ver estos grupos estancos resultaba engañosa y encubría importantes dinámicas y procesos de interrelaciones entre todos estos grupos, porque en los hechos los mitayos podían ser los mingas y además los cachas los fines de semana. Otra fuente fue la visita a los trapiches de 1762, porque estos trapiches, o sea, estos ingenios menores, como se los decía, donde se beneficiaba la plata, se encontraban en las jurisdicciones de los ayllus de las parroquias de la población indígena de Potosí. Y esto me llevó a preguntarme, pero ¿qué son los trapiches al final de cuentas? ¿Por qué están en los ayllus? ¿Por qué está un curaca organizando estos trapiches y esta población? ¿Quiénes son sus propietarios? Y además, muchas más preguntas, porque entre todas ellas estaban muchas mujeres. Estas inquietudes, estas citas, fueron realmente los hilos de Ariadna que me han llevado durante años a tratar de entender y comprender bien estas fuentes iniciales. O sea, yo diría que durante años he estado dándole vueltas a estas dos fuentes iniciales. Cada capítulo explora entonces distintas problemáticas y por ello también cada uno es bastante autónomo. Esta es una invitación para que no lean las 600 páginas y para que vean que cada capítulo se puede leer de manera independiente. Recorro la importante representación de Potosí en el mundo, de cómo fluyó la imagen de Potosí hasta el Imperio Otomano o hasta las pinturas de Rubens,
analizo cómo funcionaba la mita en diversas actividades y tareas y la microhistoria de los procesos de trabajo, que supone todo un complicado engranaje que de alguna manera, mita incluida, las hemos naturalizado y creo que no la habíamos explicado de manera suficiente. Yo misma no entendía realmente lo que era el turno y cuál era el sistema y el engranaje que implicaba ese turno. Esta mirada es justamente esta de la microhistoria, del cuidado de ver las diferentes etapas del trabajo en la minería, que no es nada sencillo. O sea, me ha costado muchísimo entenderlo, que hay trabajo en interior mina, que de ahí hay que sacar hasta afuera, pero de ahí está procesando en las canchas, pero de ahí están las palitas, y de ahí vienen los cumuris, y de ahí bajan los minerales de los cumuris a los ingenios, y ahí rescatan, y luego en los ingenios otra serie de procesos laborales de los más complejos, con una división del trabajo impresionante. Todo eso permite ver también una enorme división del trabajo y también permite visibilizar a las mujeres. Ahí aparece. O sea, en este recuento cotidiano de lo que se hace. En síntesis, este libro posiciona el trabajo indígena para la producción de la gran mercancía de plata, se llamaba en ese entonces, para el mundo y destinada al mundo en el campo de la historia laboral global. Argumento que la minería de Potosí debe comprenderse en el contexto de un gobierno colonial indirecto en el que los caciques, capitanes y autoridades administraron a bajo costo el complejo sistema de la mita proveniente de unidades familiares con acceso a recursos productivos. Y esto hace también único a la mita, ¿no? No eran gente desposeída de sus medios de producción, como dirían los marxistas. Eran gente que disponían de ellos. Las tenían sus tierras, en sus marcas, en sus aylus, y además tenían, como sabemos, relativa autonomía política y económica. A partir de la dinámica que se generó, entonces lo que se considera trabajo libre y trabajo no libre se ha articulado estrechamente, y la disputa por la mano de obra indígena entre distintos emprendimientos a lo largo del siglo XVII, sobre todo, permitió que la población indígena lograra en los hechos desmantelar durante el siglo XVII la mita, que fue de 12.000 aproximadamente en 1574 a nada más de 4.000 personas. Eso se llama no solo migración, se llama deserción laboral. En ese proceso se vivieron las profundas tensiones del gobierno indirecto, la enorme dependencia de la corona en relación a las autoridades indígenas, los sucesivos diagnósticos e intentos de cambio y la tenaz oposición a la reforma del Duque de la Palata en 1689, que no permitió una reactivación de la minería hasta las primeras décadas del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo, y otra vez a partir de este entramado de políticas reales e intereses privados, entre economía y política, entre sociedad y política, es que la minería potosina tuvo un segundo auge, que debe atribuirse fundamentalmente a una economía popular vibrante de los cachas, en articulación con trapiches y minerales de afuera, de hombres y mujeres que recurrían también a los propios mitayos y que al final resquebrajaron el monopolio de los azogueros, de los grandes empresarios de entonces. A fines del siglo XVIII, los debates sobre la mita y la coacción terminaron enfrentando no solo a las autoridades, sino también al poder temporal y religioso de Charcas. Todos estos territorios
se vieron enfrascados en una gran discusión sobre la Mita, uno de los debates más significativos que ha habido y que ha movido desde las comunidades más pequeñas en el norte de Potosí hasta la audiencia, el fiscal Villalba, hasta los ministros en España. Estas disputas revelaron además la magnitud de la disputa, por la mano de obra indígena, sobre todo también de mujeres, jóvenes y población de la tercera edad, y fundamentalmente la deslegitimidad que ha tenido y que tuvo a partir de entonces el sistema de trabajo coactivo de la Mita y del gobierno de los caciques. De ahí que su presencia tan importante en este diálogo de Atahualpa y Fernando VII, pero también en todos los documentos posteriores a 1809 y 1812. Lo que les he planteado muy esquemáticamente en 10 minutos me ha tomado muchos años. Tanto que me pregunté en algún momento si iba a terminar. Tanto que me pregunté si la huaca de Potosí no me iba a engullir y tragar como un sacrificio sabroso. De verdad lo pensé. En momentos realmente se me ocurrió de que de repente no quería que termine el libro, ¿no? O sea, era un apu demasiado grande. Por eso es que me toca ahora ir a visitar a la huaca para una verdadera chaya y agradecer porque este libro finalmente lo pude terminar para esta ocasión. Yo quiero agradecer también a todos ustedes una vez más, a Cris, a Alfredo, a José Antonio Quiroga de Plural, porque él ha sido también tremendamente generoso, me ha hecho una edición absolutamente preciosa. Y quiero agradecer a toda mi familia. Mis hijas han conmigo sacado fotos de los archivos de Buenos Aires y son esas fotos digitalizadas las que iniciaron toda esta larga travesía y esta larga trayectoria. Gracias a ellas y por supuesto gracias a Ramiro, que tuvo que aguantar no sé cuántos años y yo metida en los socavones de los archivos. Muchas gracias. Queste linee di sanitaria domenica 40 mes cancelatural. Por favor, gracias.